Bienvenidos, multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino y los mundos imposibles se hacen realidad. Las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Algunas ilustraciones sí son mías, y si las usas, los créditos se agradecen. Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. Y ahora sí, que empiece el viaje entre mundos. Capítulos 1 al 5. Suspiro. Bueno, acabo de terminar la novela ligera de DXD, la voz del joven frente a su pantalla delataba una mezcla de satisfacción y un dejo de cansancio. También es un estudiante de medicina sin ninguna historia destacable ni pasado particular. Acababa de tomar su último examen. Para celebrarlo, decidió pasar el día viendo series y leyendo novelas ligeras. Un placer sencillo. Hubiera preferido un final ligeramente diferente, pero en general, la historia es decente. Se refería a la conclusión de la novela ligera, que le había dejado con una punzada en el corazón. Él ya sabía que Issei no podía tener a todas las chicas de su harem, pero ver que realmente sucedía todavía lo había decepcionado. Esa era la fuente de su amargura. Un simple capricho del lector, nada mezquino ni comparable para ciertos fans de SNK. Me pregunto cómo reaccionará Adrien cuando le diga que Issei tiene un ángel en su harem. Su amigo Adrien aún no había terminado la novela ligera, ya que fue Damien quien le había recomendado DXD en aquel entonces. Estoy acostumbrado a leer ese tipo de cosas rápidamente, pero Adrien es un poco lento a diferencia de Damián, un cristiano moderado. Adrien todavía era un católico algo tradicional. Así que la recomendación de Damien fue una broma un tanto sádica. Me encanta mi humor negro, pero no entiendo por qué Adrien dice que es la razón por la que estoy soltera. Desafortunadamente, también nunca entendió realmente el concepto de límites en sus chistes. Por eso también puede contar con los dedos de una mano las personas a las que puede llamar amigos. Después de todo, se necesita un cierto coeficiente intelectual para comprender el humor negro, y el humor de Damien raya peligrosamente en la pura ofensa. Bin. El sonido del cronómetro lo sacó de sus pensamientos. Ah, mi comida está lista. Con una sonrisa de satisfacción en los labios, sacó su comida del horno. Un delicioso aroma llenó la habitación, pero el agradable momento de tranquilidad fue breve. Auge. La explosión lo arrojó violentamente contra la pared. Muerto en el impacto, también ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de lo que le estaba sucediendo. Más tarde, la investigación revelaría que la causa fue una tubería de gas oxidada, descuidada por el tacaño propietario que se negó a reemplazarla. También, demasiado ocupado con sus estudios, nunca se había dado cuenta del estado ruinoso de las tuberías. Resultado: murió por la estupidez de algún imbécil. Ubicación desconocida, época. El diluvio yo no te conozco. Una voz dulce, bañada por una infinita ternura paternal, acababa de pronunciar unas palabras que helaron el alma de Damien. Antes de que pudiera comprender completamente la situación, aunque un trueno atravesó los cielos y él fue proyectado fuera del lugar resplandeciente donde había recuperado la conciencia. Lo que está sucediendo. La confusión se apoderó de Damien. Tenía dolor, un dolor severo. Un dolor agudo le atravesó el pecho, mientras lágrimas ardientes escapaban de sus ojos. Su cuerpo caía hacia un lugar desconocido, desde una altura igualmente desconocida. ¿Qué carajo me está pasando? Recordó haber preparado la comida, y después de eso, nada. Nada en absoluto en su mente. El séptimo cielo. Miguel, Gabriel, mis hermanos y hermanas. De repente, una enorme cantidad de información, equivalente a siglos de experiencia, entró en su mente. También acababa de fusionarse con el ángel con dos pares de alas llamados Sanguinius. Sin embargo, contra todas las expectativas, fue el alma del simple mortal la que dominó. ¿Por qué? La respuesta fue atrozmente simple. Sanguinius estaba roto. El ángel no soportó su destino. Ni el rechazo de su padre. Antes de la fusión, no era más que una sombra delirante, un alma perdida en sus propios tormentos. Así, un humano de 20 años había absorbido fácilmente lo que quedaba de él. Su nombre es Sanguinius. También estaba sorprendido e irritado. Era un fan de Baramer 40K. Este tipo no es más que un ángel cachondo que se acostó con mujeres mortales y luego empezó a quejarse cuando enfrentó las consecuencias. Entonces, a Damien no le gustó que alguien de esa clase llevara el nombre de Sanguinius. A pesar de su enojo, se obligó a mantener la calma.
Ahora tenía otras prioridades que insultar a alguien que compartía el nombre de su personaje favorito de Warhammer 40k. Según mis nuevos recuerdos, estoy seguramente en la época del diluvio. Sí, el diluvio que azotó la tierra fue de hecho debido a los ángeles caídos. Según su conocimiento, el dios bíblico no era el único detrás de esta situación apocalíptica en la superficie del globo. Varios panteones también habían decidido reiniciar a la humanidad, a la que ya no consideraban digna de su atención. A pesar de esta decisión colectiva, el detonante de esta catástrofe siguió siendo Azazel. Ese idiota es en realidad amigo de Zeus. Aún diciendo esto, también no estaba en posición de juzgarlo. Sanguinius también había jugado con mujeres mortales y había dado a luz a esos seres ahora llamados los Nephilim. ¿Por qué este idiota no realizó ese maldito ritual, si realmente quería meter a su hermano pequeño en una niña? También se refería aquí a la creación de un niño milagroso, que es una criatura diferente de los Nephilim. Los primeros nacen de una unión ordinaria entre un ángel y otra especie, mientras que los segundos surgen a través de un acto sexual realizado durante un ritual sagrado y complejo. ¡Bam! Chapoteó. Una onda de choque se propagó mucho después de su brutal aterrizaje en las aguas del diluvio. A Damien le hubiera gustado usar sus alas para volar y evitar mojarse, pero eso parecía ser parte de su castigo. Ya veo, ya no merecía llevar blanco, ¿eh? El blanco inmaculado de sus alas era ahora solo un recuerdo. Había sido reemplazado por un tono oscuro, casi inquietante. Ya ni siquiera tenía su halo. Suspiro, al menos no estoy solo en este lío. No muy lejos de él, también vio algunos ángeles caídos emergiendo de las caóticas aguas del diluvio, batiendo sus alas en el cielo tormentoso. Señor Sanguinius. Donaseek. Mientras grabo mentalmente esta escena apocalíptica en mi memoria, un viejo conocido me llama. Parece que estás tomando la situación bastante bien. A pesar de su tono respetuoso, también pudo ver una profunda tristeza en los ojos del ángel que tenía delante. Yo también estoy en una situación miserable, respondió con un suspiro. También no estaba mintiendo. En ese momento, su corazón se llenó de dolor, al igual que los ángeles caídos que lo rodeaban, cuyas lágrimas fluían en silencio. A pesar de ello, prefirió seguir adelante sin mirar atrás. Especialmente porque el Dios bíblico no perdona fácilmente, a menos que seas humano. Como cristiano en su vida pasada, sabía cómo funcionaban las cosas en las sagradas escrituras. O eres bueno o eres malo, y el perdón está reservado solo para los mortales aún vivos. Un resumen sencillo, pero preciso, a la luz de su conocimiento bíblico. Como ya no era un mortal, no tuvo más remedio que pasar página. ¿Solo viniste a ver cómo estaba? La pregunta de Sanguinius recibió solo un asentimiento de su interlocutor. Sí, pero también para informarte de algo. Donaseek miró a su alrededor y luego se acercó a Sanguinius, bajando la voz. Naturalmente, erigió una barrera mágica para evitar que oídos curiosos escucharan su intercambio. El señor Cocabiel me ha encomendado reunir ángeles lo suficientemente lúcidos para un encuentro con el señor Azazel. La noticia sorprendió ligeramente a Sanguinius, antes de que una sonrisa involuntaria se formara en sus labios. Donaseek y Sanguinius no perdieron el tiempo en iniciar su viaje hacia la ubicación de Cocabiel y Azazel, respondiendo a su convocatoria. Mirando por encima del hombro, Sanguinius notó que Donaseek estaba ligeramente atrás, junto con otros ángeles de menor rango. Estos ángeles caídos, de rango similar a Donaseek, se habían unido al dúo en el camino, después de un breve intercambio con Sanguinius. Este simple gesto lo colocó tácitamente a la cabeza del grupo. Soy su superior jerárquico, incluso sin el cielo, debo mostrar un comportamiento ejemplar ante mis posibles futuros subordinados. Inconscientemente, Sanguinius comenzó a aceptar esta realidad más como propia. Así, se comportó con los ángeles caídos de rango inferior tal como lo hizo con sus colegas en su vida pasada. Es importante entender que los ángeles son entidades benévolas, pero extremadamente rígidas en cuestiones de jerarquía y reglas. El comportamiento tranquilo y despreocupado de Sanguinius creó una atmósfera relajada a su alrededor. Fue como un oasis en el desierto para los ángeles caídos, que buscaban calma y apoyo confiable para reconstruir su existencia desde cero o encontrar un propósito. Pero, desgraciadamente, no es fácil encontrarlo en estos tiempos difíciles para su especie. Por consiguiente, la extraña existencia de Sanguinius fue extremadamente refrescante para ellos. A Sanguinius le tomó algún tiempo llegar al lugar designado por Donaseek. Esta presión, una enorme cantidad de energía mágica y sagrada emanó ante él.
Sanguinius no pudo evitar contener involuntariamente la respiración al sentir esto por primera vez. De hecho, los recuerdos y la experiencia de algo son dos cosas diferentes. Su grupo terminó de pie en medio de esta enorme asamblea de individuos, todos luciendo alas negras en sus espaldas. Aquellos que tenían 2 pares de alas comandaban a los que solo tenían una. A veces, Sanguinius incluso vislumbró ángeles caídos con 4 pares de alas negras, liderando grupos mucho más grandes que el suyo. La cantidad de ángeles caídos presentes fue sorprendentemente alta, especialmente considerando los recuerdos que tenía del anime o la novela ligera. Estamos en la génesis de los ángeles caídos. Es normal que estén en su apogeo, pero Sanguinius no pudo evitar preguntarse acerca de su padre en esta vida. O más precisamente, sobre las decisiones tomadas como parte de su plan con respecto a la creación. La palabra ¿por qué? Comenzó a rondar sus pensamientos mientras observaba la pequeña multitud de ángeles caídos que lo rodeaban. Sanguinius lo sabía. El dios bíblico tenía el poder de crear ángeles. Pero lo que no entendía era por qué había elegido ese enfoque para Azazel y sus hermanos. Literalmente desperdició una fuerza lo suficientemente poderosa como para constituir una facción capaz de mantener a raya a panteones enteros. A pesar de todos sus esfuerzos, no pudo comprender las intenciones ni los pensamientos del dios bíblico. Para Sanguinius, la excusa del pecado no podría ser la única razón detrás de esta caída masiva de ángeles. Debe haber sido solo parte de las razones que llevaron a su padre a desterrarlo a él y a sus hermanos. Después de todo, sus acciones fueron mucho menos graves que las de Lucifer y los otros antes que ellos. Al menos eso es lo que él piensa, porque su amigo Adrien le había señalado que no existe tal cosa como un pecado pequeño. Mis queridos hermanos y hermanas. Una voz fuerte y familiar resonó por encima de Sanguinius, o más precisamente, por encima de la multitud. En el cielo tempestuoso, todavía azotado por la lluvia del diluvio, un hombre de unos 30 años, con cabello negro, exhibía una docena de alas oscuras en su espalda. Él era la fuente de la inmensa presión de energía mágica y sagrada que Sanguinius había sentido mientras se acercaba con su pequeño grupo. Nuestro padre nos ha abandonado, no, nos ha repudiado. El hombre, a quien Sanguinius identificó como Azazel, hizo una pausa en su discurso, como si estuviera reflexionando sobre algo. Sin embargo, ese momento fue breve, ya que inmediatamente volvió a abrir la boca, con un brillo misterioso brillando en sus ojos. Sé que estás devastado y no hay palabras que puedan describir nuestras emociones en este momento, pero ¿y luego qué? El aura de Azazel se elevó repentinamente hacia el cielo, dispersando las nubes oscuras. ¿Deberíamos pasar la eternidad arrepintiéndonos de haber seguido nuestros instintos? ¿Es realmente culpa nuestra? Ante estas palabras, no, ante este monólogo, suspendido en el cielo, nadie tuvo el coraje ni la intención de contradecirlo. Todos los ángeles caídos reunidos simplemente escucharon y observaron la escena. Allí arriba, la luz del sol iluminaba a Azazel, solo en una zona libre de tormentas causada por su energía mágica. ¡No! Me niego. Rugió, alzando la vista al cielo. Como si no solo se dirigiera a los caídos presentes, sino a algo o alguien más allá de las nubes. Me niego a pasar la eternidad arrepintiéndome por haber seguido el deseo de la carne, un deseo que me fue concedido por este mismo padre incapaz de aceptar su creación. Con cada palabra, el aura de Azazel crecía en intensidad. Ya veo, es por eso que esa perra de Reinaré tiene tanto respeto por este hombre. Sanguinius tuvo que admitirlo. Azazel tenía las aptitudes de un líder nato. Pero no pudo seguir su camino. A diferencia de los ángeles caídos rotos, que comenzaban a ver en Azazel un nuevo camino, un rayo de esperanza en su oscuridad, Sanguinius vio una mezcla de perversión y fría racionalidad. No estaba diciendo que Azazel estaba equivocado. Pero su lógica era peligrosa. Si los seres inteligentes siguen ciegamente sus instintos o deseos, entonces el mundo irá directo a la perdición inconscientemente. Estas palabras le trajeron un recuerdo. Un verso citado por su amigo Adrien, durante sus intentos de convertirlo al catolicismo. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así pues, según Sanguinius, Azazel estaba parcialmente equivocado, ya sea desde un punto de vista racional o cristiano. Los ángeles caídos no fueron los únicos culpables de su situación. Su padre no había logrado guiarlos. Al menos, eso era lo que él pensaba. Pero eso no fue excusa para darle la razón, y menos aún para causar estragos en toda la creación.
Después de todo, los ángeles caídos fueron los únicos que abrazaron conscientemente el pecado, los únicos que desafiaron las leyes de su padre. Si el dios bíblico es el herrero, entonces Azazel y mis hermanos fueron quienes eligieron usar la espada. Entonces, mis hermanos y hermanas, la ira en su voz había desaparecido. Ahora miraba a la multitud con ojos suplicantes. ¿Quién quiere seguirme para crear nuestro propio paraíso? Llévame contigo, te seguiré, señor Azazel. Tienes razón. Destruyamos el paraíso. Ante la pregunta de Azazel, la multitud que rodeaba a Sanguinius se encendió. Obviamente, él hizo lo mismo. Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Por ahora, Sanguinius había decidido quedarse con los otros caídos. Vivir solo en esta tierra primitiva era demasiado peligroso sin apoyo, y su falta de fuerza bruta no le permitía vagar solo. Así, se encontró atrapado con personas que simplemente habían abandonado a un maestro, por otro. Honestamente, necesito dejar a estos fanáticos lo más pronto posible. Después de tomar esta resolución en su corazón, un extraño sonido resonó directamente en su mente, justo antes de que un panel holográfico apareciera ante él. Timbre. Felicitaciones, señor Sanguinius. Usted ha sido seleccionado para convertirse en miembro del grupo de discusión dimensional. Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. Solo soy un miembro, no soy el administrador. Sanguinius estaba feliz de tener un sistema, pero no pudo evitar fruncir el ceño mientras observaba el panel holográfico frente a él. En su vida pasada, como Damián, ya había leído varias historias con grupos de discusión dimensionales. Sin embargo, no podía recordar un solo protagonista que fuera simplemente un miembro, no un administrador de este tipo de grupo. La falsa luz de Baal se ha unido al chat, la guillotina. Oh, hay un nuevo miembro. Soldado al azar de Cadía. Baal. ¿Tiene ese nombre alguna conexión con mi mundo? Solo soy el dragón. Espero que no vuelvas a empezar a gritar sobre herejía o xenos. Soy solo el dragón. Esta vez, te prometo una buena lección en la próxima misión. Soldado al azar de Cadía. Maldito Xeno, la emperatriz roja. Gracias por cortar otro frenesí de este fanático. Soy simplemente el dragón. No hay problema, ella también me molesta con su rollo de emperatriz. Sin ánimo de ofender. La emperatriz roja. No te preocupes, la emperatriz roja. Oye, novato, ¿planeas permanecer en silencio por mucho tiempo? Líder del culto a la igualdad de género, administrador. Maldita sea, otro con un nombre de usuario genial, líder del culto a la igualdad de género, administrador. No debería haber gastado mis puntos duramente ganados para buscar a otro miembro. El hombre atrapado en las montañas rocosas. Deja de quejarte. Estaba harto de ser el único que estaba contigo. Líder del culto de igualdad de género, administrador. Pero, Ryusan, pensé que éramos como hermanos. El hombre atrapado en las montañas rocosas. ¿Hermanos? Solo me llamas para que te ayude a subir de nivel, imbécil. Y me mentiste sobre la pseudodiosa. Gracias a estos intercambios, Sanguinius comprendió mejor la identidad de los dos únicos hombres del grupo. El administrador seguramente debe ser Kazuma, pero no estoy totalmente seguro del que está atrapado en las montañas rocosas. Yuan Bin, el protagonista de un manhwa de su vida pasada llamado Historia de supervivencia de un rey de la espada en un mundo de fantasía. Un hombre que había sobrevivido solo durante 22 años en montañas infestadas de monstruos que evolucionaron en poder al mismo tiempo que él. Un verdadero monstruo de fuerza de voluntad entre los protagonistas Isekai que Damien había conocido. Si realmente es él, entonces probablemente sea el más fuerte del grupo, o el que tiene más potencial. Sanguinius todavía recuerda al maestro de Yuan Bin. Era un hombre capaz de acercarse a la plena divinidad, a pesar de la corta esperanza de vida de la humanidad. Ese recuerdo provocó un escalofrío helado en la columna de Sanguinius, quien ahora tiene una buena comprensión de la divinidad, a diferencia de Damien en ese momento. La emperatriz roja. ¿De verdad vas a ignorarme? Atrapado en la discusión entre Kazuma y quien podría ser Yuan Bin, se había olvidado por completo de la pseudo-emperatriz. La falsa luz de Baal. Perdón por tardar tanto en responder, pero realmente no estoy en una situación en la que pueda charlar durante mucho tiempo. Al principio, Sanguinius quería apagar el chat para centrarse en Azazel y sus compañeros, pero cambió de opinión.
Ya tenía pensado dejar Grigori tarde o temprano, pero gracias al chat grupal las cosas pueden avanzar así pues, Azazel ya no era su prioridad. Necesitaba establecer buenas relaciones con los usuarios actuales del chat grupal y obtener información interesante o útil para su progresión. La Emperatriz Roja. ¿O se encuentra en una situación delicada? Si es así, podemos brindarle ayuda. Líder del culto a la igualdad de género, administrador. ¿Está tu vida en peligro? Aunque las palabras de Kazuma parecían tener un extraño brillo de expectativa, Sanguinius decidió creer que era su imaginación. La falsa luz de Baal. No, pero literalmente me acaban de expulsar del cielo y estoy rodeado de fanáticos listos para lanzar una guerra celestial, líder del culto a la igualdad de género, administrador. Jajaja. Estás más jodido que yo. La Emperatriz Roja. Yo solo soy el dragón. El hombre atrapado en las montañas rocosas. La guillotina. Soldado al azar de Cadia. Herejía. Después de los comentarios de Sanguinius, cada miembro del grupo de discusión tuvo una reacción única. No me sorprende que Kazuma se burle de mí, pero la guillotina parece no apreciar las cosas sagradas o las cosas relacionadas con los cielos. Al ver que la conversación estaba avergonzada por las payasadas de Kazuma, decidió apagar el panel de discusión holográfico y explorarlo más tarde. Señor Sanguinius, después de volver su atención a los discursos, que no parecían haber evolucionado mucho más allá de motivar y tranquilizar a los ángeles caídos. Una voz tranquila llamó a Sanguinius desde atrás. ¿Qué pasa, Don Aseed? Mirando por encima del hombro, Sanguinius observó a su potencial subordinado. No, nada, es solo que tu mirada parece perdida. ¿Hay algo que te molesta en el discurso del señor Azazel? Sanguinius levantó una ceja después de escuchar las palabras de Don Aseed. Fui demasiado expresivo frente al panel de chat dimensional, y ahora este tipo piensa que está relacionado con la situación de los ángeles caídos. Suspiro después de dejar escapar un ligero suspiro, Sanguinius se enfrentó a Don Aseed con una sonrisa tranquila. No te preocupes demasiado por mí, Don Aseed, solo tengo una corazonada sobre el futuro de los caídos, dijo, rascándose la cabeza, un gesto casual que no encajaba con la gracia que habitualmente mostraba involuntariamente su nuevo cuerpo. ¿Qué quieres decir con un sentimiento? Del lado de Don Aseed apareció una pequeña niña rubia, frunciendo el ceño. Su nombre era Mitail, un ángel caído que había seguido a Don Aseed y a él hasta ese lugar. Creo que la situación actual empujará a los ángeles caídos a residir en el infierno, como nuevos vecinos de Lucifer. En pocas palabras, Sanguinius acababa de declararle a Mitail que literalmente iba a aliarse con el traidor, también conocido como Lucifer. Debe entenderse que los ángeles llegaron a la tierra durante el diluvio causado por el dios bíblico y otros dioses, para restablecer la civilización y borrar cosas vergonzosas. Por lo tanto, la tierra no es actualmente un lugar habitable para los ángeles caídos. La razón por la que Azazel está actualmente inflamando el espíritu de lucha de los caídos es para pedirles que toleren la humillación de ir al infierno o al inframundo para entidades tan nobles o antiguamente nobles como los ángeles caídos. Esta opción es una idea impensable, al menos en circunstancias normales. Actualmente, los ángeles caídos no tienen hogar ni aliados. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esta lógica empuja o empujará a Azazel hacia Lucifer, para una cooperación temporal. Lo digo, pero honestamente no me importa. Simplemente no quería parecer extraño a los ojos de sus potenciales subordinados, debido a su error en el panel del sistema. Pero eso es horrible. La Loli rubia pareció tomarse mal la noticia, pero Don Aseed adoptó una pose pensativa y miró unas cuantas veces a Azazel, rodeado de Cocabiel, Barakiel y Shemazai. Sí, pero bueno, Sanguinius dejó escapar un simulado suspiro triste antes de adoptar un aire decidido. Planeo seguir el juego, por ahora. Un pequeño destello de astucia brilló en los ojos dorados de Sanguinius, que no escapó a la pequeña Loli frente a él. Ya veo, este hombre ya no tiene cadenas y no piensa aceptar otras. El pequeño ángel caído inconscientemente dejó de entrar en pánico después de escuchar las palabras de Sanguinius. Ella miró a su alrededor, antes de tener una sonrisa burlona en su lindo rostro. Cuando instaló esta barrera del sonido, estaba rodeado por una barrera de sonido, y aparentemente Sanguinius la había creado durante la conversación. Ufa, logré disipar sus miradas extrañas hacia mí. Sanguinius se sintió aliviado después de aclarar un posible malentendido con Don Aseed y los otros ángeles caídos. A pesar de haberse convertido en miembro del chat grupal, solo aumentó sus posibilidades y potencial.
No debería confundir el potencial con la fuerza real, de lo contrario, terminaré como un joven maestro en una historia de cultivo. Este pensamiento lo hizo más decidido. Así, el resto del discurso de Azazel terminó rápidamente. Por ahora nos trasladaremos al inframundo. Gracias a sus comentarios posteriores, casi no hubo resistencia por parte de la masa de ángeles caídos. Todos tenían la llama de la venganza encendida en sus corazones gracias a Azazel, pero también un brillo de impaciencia en sus ojos. Gracias a su nuevo líder, han tomado conciencia de su nueva libertad y cada uno de ellos está decidido a conservarla. Su dolor por su padre se ha transformado en una compleja mezcla de odio y resolución, nacida del ardiente deseo de proteger su recién adquirida libertad inconscientemente. Sanguinius asintió con admiración hacia Azazel. No solo había logrado levantar la moral de los caídos, sino que les había ofrecido una salida para sus emociones negativas, y les había mostrado un nuevo camino más allá de servir ciegamente a su padre, vivir para sí mismos. ¡Bam! Un círculo mágico de teletransportación apareció a los pies de Azazel antes de crecer lentamente hasta que finalmente cubrió el cielo tormentoso. Una luz dorada envolvió a cada persona presente en el aire antes de encontrarse en un lugar extremadamente inhóspito a primera vista. Esto es más infernal de lo que pensaba, dijo mientras aterrizaba en el suelo, sin importarle los demás caídos que estaban aturdidos por su entorno. ¿A dónde vas? Resonó la voz del pequeño Mitelt justo detrás de él. A descansar, claro. ¿Crees que instalarán nuestra base temporal con un chasquido de dedos? Aunque este mundo contiene magia, Sanguinius dedujo que sería un poco difícil para los caídos establecer rápidamente una base temporal. La razón no es la falta de equipamiento o de conocimientos, sino más bien la peligrosa fauna del inframundo. Actualmente, el inframundo se encuentra en su forma más primitiva en comparación con lo que se convertirá en la historia canónica. Lucifer no ha creado muchos demonios todavía, y no tienen tanta influencia en el inframundo como la que tendrán en el futuro. Así, el territorio bíblico del inframundo es extremadamente vasto y aún vacío, poblado por criaturas demoníacas nacidas del miasma que flota en el aire. ¿Puedo seguirte? La repentina pregunta lo tomó por sorpresa por un momento antes de asentir. Parece que confía más en mí que en Azazel. Esta perspectiva mejoró su estado de ánimo, pero todavía frunció el ceño ligeramente mientras observaba a Don Aseed y los demás dirigiéndose hacia un grupo más grande de ángeles caídos. Qué lástima, decidió quedarse con Cocabiel. Sanguinius simplemente suspiró, decepcionado por esa estrecha visión del mundo, antes de continuar su viaje a pie a través de la jungla del inframundo. No caminaba por placer, pero no quería atraer la atención de otros caídos por el momento. Ya había decidido unirse temporalmente a los Grigori hasta el final del diluvio y aprovechar al máximo sus recursos antes de su futura deserción. Por ahora voy a buscar un lugar tranquilo para entender mejor el chat grupal. No tardó mucho para que el dúo llegara a una cueva. Quédate un poco atrás. Comprobaré si hay alguna bestia demoníaca o no. Una esfera de luz comenzó a flotar sobre la mano de Sanguinius mientras se aventuraba en la cueva. Aunque por precaución había dejado a Mitelt un poco atrás. Este lugar probablemente era seguro ya que no podía sentir ninguna energía mágica emanando de la cueva. Él simplemente quería observar por sí mismo para evitar una situación estúpida como caer en una emboscada debido a una guardia baja. Vale, está bien. Sus palabras provocaron un suspiro de alivio en la pequeña Loli rubia. Un gesto que no pasó desapercibido para sus ojos. Estoy seguro de que ella no era tan reservada al principio del canon. No pudo evitar comparar la versión futura de Mitelt, bajo el mando de Reinaré, con la que estaba a su lado. Si una parecía una niñita arrogante, rebosante de confianza, esta se parecía más a una jovencita tranquila y discreta. Será mejor que no me deje engañar por su apariencia de Loli. Si de verdad es un ángel caído, probablemente tenga varios siglos de experiencia, y ese estatus seguramente viene acompañado de una generosa cantidad de víctimas, o, como mínimo, de una adicción arraigada a uno de los otros 6 pecados capitales. En resumen, Sanguinius decidió ahuyentar la imagen de la hermana pequeña que Mitelt le dio y comenzó a preparar la cueva. Voy a mejorar este lugar. Magia, es un poder sobrenatural utilizado por casi todas las razas en el universo de XD, pero en diversas formas o restricciones llamadas sistemas mágicos. Cada panteón tiene su propio sistema mágico, pero la raza del diablo sin duda tiene el camino más simple. Realmente envidio a esos malditos murciélagos, pero tendré que confiar en el sistema mágico del cielo.
Los ángeles caídos ya no tienen la gracia del Dios bíblico, y la ausencia de su halo es prueba de ello, pero todavía tienen acceso a ciertos privilegios, como el poder sagrado o el sistema mágico creado por Dios para sus hijos. En teoría, toda la magia es similar a la de los humanos del futuro. Se basan en una lógica sólida y cálculos precisos para producir un fenómeno que sigue un patrón del tipo si hago esto, entonces sucede aquello. El elemento que diferencia a los sistemas mágicos entre sí es precisamente su comprensión del mundo y su manera de percibirlo. Tomemos el ejemplo de un chino que vivió en China en la Edad Media y un árabe en el mismo periodo. Estos dos individuos probablemente poseen sólidos conocimientos matemáticos. Sin embargo, tienen un enfoque diferente de las matemáticas o utilizan símbolos distintos para lograr un objetivo similar, como demostrar que 1 más 1 igual 2. Para hacerlo aún más sencillo, es como codificar una computadora con diferentes lenguajes, pero con un potencial equivalente para el logro final. Sanguinius concluyó que, si los panteones y otras criaturas usan codificación manual, entonces los demonios usan un atajo que automatiza la tarea. La energía demoníaca. Es como un programador frente a una IA. Todo depende del nivel del programador y del usuario de IA para obtener el mejor resultado. Esta comprensión de la magia le dio a Sanguinius una ventaja sobre los ángeles caídos comunes, quienes nunca habían favorecido realmente la magia sobre su energía sagrada. Magia elemental. Transmutación terrestre. Utilizando el escaso conocimiento mágico aún presente en su memoria, Sanguinius modificó la apariencia de la cueva para darle el aspecto de un pequeño búnker. Vaya, eres tan bueno con la magia. Jajaja, no es mucho. Y tendrás que aprender a hacer lo mismo, tarde o temprano. Después de saborear los cumplidos de una bella chica, Sanguinius se dirigió a una habitación aislada, con su esfera de luz flotando a su lado. Puedes tomar una habitación cercana. Nos iremos cuando la presencia de los demás deje de moverse, o si se alejan demasiado. Después de su marcha, un extraño silencio llenó la atmósfera alrededor de Mittelt. ¿Realmente puedo alcanzar ese nivel? Mittelt observó involuntariamente el suelo frío, ahora liso, así como la arquitectura simple pero precisa de la antigua cueva. Si solo se tratara de un área pequeña, no se habría preocupado de poder lograrlo algún día, pero esto, literalmente modificó toda la cueva con naturalidad, y ni siquiera parece cansado. Inconscientemente, Mittelt empezó a admirar aún más a la otra parte del duro. ¿De verdad podría hacer eso? Sanguinius había estado mirando sus manos durante unos minutos después de separarse de Mittelt. Aunque todo está teóricamente correcto en mi cabeza, dudaba que pudiera ejecutar magia elemental de tal magnitud. Lo más sorprendente es que su reserva de maná apenas había disminuido. Calculó que había consumido solo entre un 4 y un 5% de su energía, lo que era insignificante dado el tamaño de la cueva. Es una pena que mi antiguo yo no poseyera más conocimientos sobre el sistema mágico del cielo. Esto creó una situación parecida a la de un herrero experimentado privado de buena parte de sus herramientas. No importa. Estoy aquí para el chat grupal. Después de tener un momento de paz, Sanguinius no dudó en explorar las posibles opciones para un miembro del grupo de chat dimensional. Ya veo, no hay elementos concretos para cuantificar la fuerza como estatus entre las opciones disponibles. Pero hay otras opciones interesantes fuera del hilo de discusión. El grupo de chat dimensional se puede dividir aproximadamente en 5 opciones fuera del hilo de discusión. Para Sanguinius, la opción más práctica sigue siendo el intercambio, ya que simplemente permite transacciones entre los miembros del grupo. La segunda opción práctica es la tienda del grupo de chat dimensional, llena de objetos vinculados a los mundos de los miembros del grupo de chat. Sin embargo, para comprar, es necesario usar puntos de existencia, lo que implica un aumento del 100% en el precio sin el consentimiento del miembro del chat vinculado a ese mundo. Como si las cosas no fueran ya suficientemente injustas, el grupo de chat parece dar a entender que el administrador no necesita el acuerdo de un miembro para evitar sufrir la penalización por compra de objetos fuera de su mundo. Una situación que hizo fruncir el ceño a Sanguinius. El universo de XD no es un mundo simple o débil. Entonces, ¿no está realmente emocionado de que Kazuma pueda obtener un objeto como el Boosted Gear? Después de todo, la línea entre este chico e Issei es delgada. A juzgar por los comentarios odiosos de Kazuma durante nuestra primera discusión, probablemente no tenga muchos puntos de existencia para realizar compras en los interesantes universos disponibles. Este pensamiento fue un ligero consuelo para Sanguinius.
Eso explicaría la apuesta de Kazuma desde un punto de vista lógico, según Sanguinius, pero esta opción no era sabia a sus ojos. En su lugar, yo habría ahorrado mis puntos de existencia para adquirir conocimiento sobre el soldado cadiano aleatorio. Sanguinius no está completamente seguro de la identidad del soldado cadiano aleatorio, pero prácticamente ha confirmado sus sospechas debido a una palabra que dijo la otra parte: herejía. Las otras tres opciones son: transmisión en vivo multiversal, viajes multiversales y misiones. Como sus nombres lo indican, la transmisión en vivo permite a las entidades superiores del multiverso observar los eventos que se desarrollan alrededor del usuario de esta opción. Así que sí, esto no solo incluye a los miembros del grupo de chat. Desafortunadamente, el grupo de chat no explica la identidad de estas entidades. A Sanguinius no le gustan los misterios ni las cosas fuera de control, pero esta vez no tenía poder. La opción de transmisión en vivo es principalmente la única forma de atraer clientes o espectadores, quienes ofrecen misiones a cambio de puntos de existencia. En cuanto a la opción de viaje multiversal, Sanguinius no puede usarla por ahora. Es gratis si un miembro del grupo lo usa para invocarte con tu acuerdo, pero usarlo para un universo aleatorio cuesta al menos 1000 puntos de existencia. El precio en puntos existenciales aumenta considerablemente cuando un usuario apunta a un universo con esta opción de sistema. Solo tengo un intento, pero después de eso, es literalmente una locura usarlo en estas condiciones. Su único consuelo es la pequeña cantidad de puntos de sistema necesarios para un mundo vinculado a un miembro del chat. Simplemente duplica mis puntos de existencia actuales, que están en 1000 puntos, entonces prefirió acudir a la tienda. Bienvenido a la tienda del grupo de chat. Si la lista de objetos ofrecidos le parece demasiado extensa, utilice la opción de clasificación. Sin dudarlo, Sanguinius presionó. La tienda le había sido presentada al azar, sin ningún orden, por lo que su elección estaba clara. Tienda vinculada al mundo de Konosuba, tienda vinculada al mundo de Warhammer 40K, tienda vinculada al mundo del dios de la escuela secundaria, tienda vinculada al mundo del gran desarrollador inmobiliario, tienda vinculada al mundo Frieren, tienda vinculada al mundo de historia de supervivencia de un rey espada en un mundo de fantasía, tienda vinculada a High School de XD, maldita sea, palabras groseras salieron de la boca del ex ángel, involuntariamente, luego de usar la opción de clasificación. Sabía que usarían una designación fácil de entender para el usuario del grupo de chat, pero esto, Sanguinius nunca hubiera imaginado que se toparía con una falla del sistema simplemente al explorarlo. Su situación es divertida, pero no carece de sentido. Lógicamente, si por ejemplo un habitante de la Tierra entra en el sistema Alpha Santor, lo calificará como tal. Sin embargo, los extraterrestres de esta región tienen su propia designación para su sistema estelar. Por lo tanto, el grupo de chat seguramente fue creado para hacer que su uso sea lo más fácil posible para sus miembros. Si sigo esta lógica, Kazuma no sabe que su mundo se llama Konosuba en la Tierra, etc. Esta situación terminó beneficiando a Sanguinius. Había podido obtener una gran pista del sistema sobre el origen de sus miembros, pero no tenían nada sobre él excepto su seudónimo como pista. La Emperatriz Roja seguramente debe ser la futura esposa de Joyce Frontera, también conocida como Alicia Termina Magentano. ¿Cómo pudo Sanguinius conservar un nombre tan largo en la memoria? Esto es posible gracias a la excelente memoria de los ángeles, que son seres con una expectativa de vida eterna. Así que, recordar algo de su vida pasada, que abarca 2 décadas, no es difícil. La identidad de la guillotina ahora es obvia. Por ahora, solo la identidad de Soy Solo el Dragón es un misterio preocupante para Sanguinius. ¿La razón? Ha habido demasiados dragones a lo largo de la historia del manhwa de God of High School. Su única pista es su arrogante seudónimo, que le ha permitido reducir la lista a 3 o 2 individuos. En cuanto a la identidad del soldado cadio aleatorio, Sanguinius no está realmente interesado. Selecciona el universo de XD. Actualmente, tenía muy pocos puntos de existencia. Veamos primero las cosas que tengo disponibles. Abriendo la tienda de High School de XD, nombre, magia básica, categoría, artículo, rango CB, costo, 300, descripción. Una obra que recopila todos los conocimientos básicos relacionados con todos los tipos de magia creados hasta el momento. Nombre, plan alquímico para la creación humana, categoría, artículo, rango ASS, costo, 100.000, descripción. El dios bíblico creó a los humanos gracias a la tierra modificada por la alquimia, pero también por su aliento. Advertencia. La calidad del ser humano depende enormemente del creador.
Nombre. Plan o prototipo de equipo sagrado, categoría, artículo. Rango CSS+, costo. 500, descripción. Una cápsula que contiene el plano de un prototipo aleatorio de Sacred Gear. Advertencia. Estos no son los planos finales, por lo que puede haber incidencias al seguir los pasos de creación. Nombre. Plan para la creación del diablo, categoría, artículo. Rango ASS+, costo. 80.000, descripción. Los demonios son una raza nacida de un método relacionado con la magia negra y los cuerpos de Lilith. Advertencia. Es imposible crear la raza diabólica sin Lilith o un humano creado según el método de creación del dios bíblico. La lista es larga antes de Sanguinius, pero sus ojos permanecieron fijos durante mucho tiempo en el plan relacionado con la creación de Sacred Gear por parte del dios bíblico. No hay Sacred Gears en la tienda, pero a veces se mencionan en ciertos elementos. Sanguinius concluyó rápidamente dos cosas importantes con respecto a la tienda. No proporciona cosas que aún no existen en un mundo. Esto puede usarse para adivinar la cronología en otros mundos ficticios, hasta cierto punto. Por ahora, voy a invertir en magia básica. Tenía conocimiento sobre el sistema mágico del cielo, pero no era muy extenso, y su anterior contraparte nunca había estado realmente interesado en este aspecto antes de su reencarnación. El resto de sus puntos los había invertido en comprar planos de construcción relacionados con el universo de Warhammer 40K. Sí, había sacrificado 700 puntos cuando podría haberlos obtenido por 350 con el permiso de soldado cadiano aleatorio. A pesar de eso, no me arrepiento de mi elección. El objetivo a corto plazo de Sanguinius era volverse lo suficientemente fuerte para poder participar con seguridad en la gran guerra celestial contra su padre en esta vida. No lo hizo por capricho ni por sed de venganza, sino por los puntos existenciales que se aportarían durante una futura transmisión en vivo durante este importante evento. Con esto en mente, había invertido en comprar conocimientos relacionados con el universo de Warhammer 40K para algún día construir su propia facción personal. Es una pena no poder conseguir planos relacionados con la era tecnológica de la humanidad, pero esta ya podría ser suficiente. También había adquirido libros sobre construcción y tecnología del siglo XXI, sorprendentemente baratos. Lo único que realmente le había costado caro era una IA primitiva que databa de varios siglos antes de la era de la tecnología de la civilización humana. Por tanto, sabía que sus prestaciones seguirían siendo aceptables, lejos de los absurdos tecnológicos de la cumbre humana. Solo necesito un Jarvis, no un Ultron. No soy tan codicioso. La falsa luz de Baal. ¿Aún estás ahí? Desafortunadamente para Sanguinius, no hubo respuesta. Supongo que están todos ocupados o el sistema les habrá notificado urgentemente de mi integración al grupo de chat, y eso despertó su curiosidad. Pensó en usar el chat privado para hablar con ellos individualmente, pero finalmente desistió. Antes de cerrar su panel de sistema, se aseguró de activar las notificaciones para no perderse los eventos en curso. Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó el video, déjale un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Comenta qué te pareció la historia o qué te gustaría ver en próximos fanfics. Suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo juntos y no te pierdas ninguna aventura. Y si conoces a alguien que ame estos mundos tanto como tú, comparte el video y haz que esta comunidad multiversal siga expandiéndose. Nos vemos en el próximo universo.